Oscuridad. El crujido ensordecedor de un árbol congelado, el silbido cortante del aire helado y el golpe pesado, devastador, del cuerpo humano contra la nieve endurecida. Un aliento doloroso y ronco, como si el pecho hubiera perdido hasta la última gota de oxígeno. ¡Padre! ¡Padre! ¿Estás vivo? La voz del muchacho desde arriba se quiebra en un grito lleno de terror primitivo. La nieve blanca bajo el enorme alerce se inunda con la luz de la luna. Allí, inmóvil, yace Nikolai. Desde la sien hasta la barbilla, una espesa corriente de sangre recorre su rostro. A su lado, en el polvo de nieve, hay un trozo roto de una correa de cuero. El cuero no resistió, se partió con el frío extremo bajo el peso de un hombre adulto. «Vivo», susurra Nikolai, atragantándose con el aire helado. «Me caí, me solté». «¡Hay una glotona, justo a tu lado! ¡Se acerca!», grita su hijo desde la oscuridad de las ramas. A pocos metros, desde el crepúsculo, emerge una silueta baja y peluda. A la luz de la linterna brillan dos ojos amarillos. El animal emite un sonido extraño y aterrador, parecido a una tos humana seca. La glotona no huye, no le teme al hombre. Siente el olor de la sangre fresca y entiende. La presa está en el suelo y está indefensa. Nikolai clava los dedos en la nieve helada. Intenta levantarse, pero la pierna derecha cede. Dentro de la bota de piel se oye un crujido seco. Nikolai cae de nuevo, hundiendo el rostro en la nieve triturada. La glotona da otro paso hacia adelante. Imagina un territorio de millones de kilómetros cuadrados. Un océano interminable de taiga, donde por cada persona hay decenas de kilómetros de bosque muerto. Imagina un frío extremo, cuando tu aliento se convierte en cristales de hielo con un tintineo al que llaman el susurro de las estrellas. Aquí viven los pueblos del norte de Siberia. Decenas de miles de personas perdidas en un espacio helado. Cada invierno, miles de ellos salen a cazar. Para ellos, la caza no es un pasatiempo, es la única forma de sobrevivir. Un solo recorrido puede extenderse por enormes distancias, por lugares donde no hay comunicación, ni caminos, ni médicos. Ahora imagina a un animal que pesa apenas unos pocos kilos. No es tan majestuoso como el oso, ni tan elegante como el lobo, pero lo llaman el demonio del bosque. La glotona. Sus mandíbulas están hechas para triturar huesos de reno congelados. Puede seguir tu rastro durante horas, esperando el momento en que cierres los ojos. No le teme al fuego ni huye del ruido. El verdadero horror comienza cuando entiendes una cosa. Aquí tú no eres el cazador, tú eres el observado. Un asentamiento al borde del mundo. Nikolai Ubachan prepara su mochila. Tiene casi medio siglo de vida y la mayor parte la ha pasado en el bosque. Sus movimientos son precisos, económicos. Un cuchillo, un hacha, rollos de resistentes correas de cuero. No lo lleves contigo, Nikolai. Andrei aún es un niño. No está listo para la gran taiga, dice la voz de su esposa, apagada y resignada. Tiene 16 años, responde Nikolai sin levantar la vista. Yo a los 12 ya iba con mi padre tras el sable. Es hora de aprender a vivir mientras aún puedo enseñarle. Necesitamos carne, necesitamos pieles. Este invierno será duro. Tu padre volvió de la taiga sin 3 dedos, susurra ella, bloqueando la salida. Y tu hermano Piotr no volvió nunca. ¿Quieres que Andrei sea el siguiente? Si le pasa algo, nunca te lo perdonaré. ¿Me oyes? Nunca. Nikolai se queda inmóvil. La muerte de su hermano es una sombra que lo persigue desde hace años. Piotr murió de congelación tras cometer un error clásico. Se acostó a dormir en una tienda sobre el suelo. Una glotona destrozó la lona. Piotr salió en pánico a la oscuridad total, se perdió en la tormenta y se congeló. Nikolai encontró su cuerpo rígido solo semanas después. Sus manos estaban destrozadas y sangrantes. Intentó subir a un árbol, pero los dedos congelados resbalaban sobre la corteza lisa. Nikolai miró a su hijo, que estaba de pie en la puerta. Andrei había oído cada palabra. En sus ojos se leía el miedo mezclado con el deseo de demostrarle a su padre que ya era un hombre. Nikolai se juró que le enseñaría a sobrevivir a cualquier precio. Le enseñaría la regla principal de los antiguos nómadas. Por la noche debes estar por encima del suelo, donde las garras del demonio del bosque no puedan alcanzarte. Nikolai estaba completamente seguro de su experiencia y de su fuerza. No sabía que, en menos de un día, la taiga le exigiría un precio terrible por esa seguridad. No sabía que la vieja correa de cuero, que ahora colocaba con tanto cuidado en la mochila, sería la causa de la catástrofe. Nikolai se colgó la mochila al hombro y asintió a su hijo. Salieron a la neblina helada, hacia su primera cacería juntos.
La taiga los aceptó en silencio, sabiendo ya que no todos regresarían. Imagina un pueblo para el que el silencio infinito del bosque del norte no es vacío, sino un lenguaje complejo, lleno de significados. Los pueblos del norte de Siberia, los cazadores de la taiga. Históricamente se les llamaba los señores de los renos y los dueños del bosque. Son personas cuya memoria genética está afinada para sobrevivir en condiciones donde cualquier otro ser humano no resistiría ni un solo día. En todo el mundo quedan apenas unas decenas de miles. Una gota diminuta en el océano de la humanidad, pero es precisamente esa gota la que mantiene el control sobre un territorio gigantesco, cuya superficie supera los millones de kilómetros cuadrados. Para ellos, la taiga no es solo un conjunto de árboles y nieve. Es un mapa vivo y enorme, donde cada arroyo, cada paso y cada campamento abandonado tienen su propio nombre y su propia historia, transmitida de generación en generación. Desde la infancia aprenden la regla principal. El bosque no perdona la prisa, pero siempre recompensa a quien sabe esperar y observar. Cada invierno, cuando la aurora boreal empieza a arder sobre las copas de los alerces, miles de cazadores abandonan sus asentamientos y se internan en la taiga para la temporada de caza. Y hay que entenderlo bien, no es una aventura por imágenes bonitas ni una experiencia extrema para contar historias. La caza es su único trabajo real y su única fuente de sustento. La carne del reno salvaje alimentará a la familia durante meses y las pieles de marta se convertirán en la moneda con la que se compran medicinas, ropa y herramientas. En la taiga se dice: si el cazador no sale al bosque, en primavera su familia pasará hambre. Imagina trabajar cada día durante 2 meses con un frío extremo, cuando el aire quema los pulmones. El recorrido medio de un solo cazador puede extenderse por cientos de kilómetros. Todo ese camino se hace con esquís, atravesando árboles caídos, espesura y cauces de ríos congelados. El cazador arrastra en un trineo todo lo necesario: munición, un escaso suministro de alimentos y herramientas. Aquí no hay señal de teléfono, no hay radio, y el asentamiento más cercano está a cientos de kilómetros de silencio helado. En este espacio, la ayuda no llega. Cualquier lesión o fallo del equipo puede convertirse en una sentencia de muerte. Las estadísticas de la caza en Siberia son frías e implacables. Cada año, el bosque se cobra la vida de numerosos cazadores profesionales. Las causas son distintas: caer bajo un hielo que aún no es firme, congelarse durante una tormenta repentina o cometer un error fatal con el arma. Pero hay un factor que hace estremecerse incluso a los más experimentados con solo nombrarlo: la glotona. Un animal relativamente pequeño, al que llaman el ladrón nocturno o el demonio del bosque. En la tradición de este pueblo ocupa un lugar especial. No es solo un depredador, es una figura casi mística, un embaucador cruel y calculador. Si el lobo es un enemigo directo que ataca de frente, la glotona es un saboteador. Puede seguir tu rastro durante días sin dejarse ver. Estudia tus rutas, memoriza tus lugares de descanso y espera el único momento en que cometerás un error. La glotona es uno de los pocos animales del bosque capaz de destruir tu campamento no por hambre, sino para expulsarte de su territorio. Muerde las fijaciones de los esquís, arruina el calzado, arrastra herramientas a la nieve profunda y marca tus provisiones con un olor tan fuerte que ni los perros más hambrientos pueden comer esa carne después. Por eso, los cazadores del norte tratan a la glotona con un respeto supersticioso y un odio silencioso. Saben que la verdadera guerra en la taiga comienza cuando se pone el sol. Y en esa guerra no vence quien tiene el arma más potente, sino quien sabe elevarse por encima de las circunstancias. Literalmente, dormir en los árboles no es una excentricidad, es una necesidad brutal forjada durante siglos. Es un antiguo pacto entre el ser humano y el bosque. Para sobrevivir, debes abandonar la tierra y convertirte en parte de la copa, allí donde ni siquiera el depredador más audaz puede atraparte por sorpresa. En una pequeña casa de un asentamiento al borde de Evenkia, reina un silencio tenso, roto solo por el sonido rítmico de la piedra de afilar contra el acero. Nikolai Ubachan afila su cuchillo. Tiene 48 años. Su rostro es un mapa de supervivencia. La punta de la nariz congelada hace años, una cicatriz blanquecina en la mejilla dejada por la garra de un oso, y unos ojos que siempre miran un poco más allá del interlocutor, como si escanearan el horizonte en busca de una amenaza. Nikolai es un profesional, 36 años en la taiga. No entra al bosque por romanticismo,
Entra por recursos. La Marta Sibelina, el reno, el ciervo almizclero son la moneda con la que su familia vive todo el año. Aquí, un error en el equipo se paga con la vida. No te lo vas a llevar. La voz de su esposa suena como un latigazo. No llora, está de pie junto a la mesa, apretando una fotografía vieja entre las manos. Nikolai, mírame. Andrei tiene 16 años. Ayer mismo terminó la escuela en la ciudad. No sabe distinguir una huella de lobo de una de perro. Lo vas a matar. Nikolai detiene el movimiento de la piedra. Sus miradas chocan. A los 12 años traje mi primera Marta. La voz de Nikolai es seca y dura. A los 14 me quedé solo en la taiga durante un mes, cuando mi padre cayó enfermo. Andrei tiene que convertirse en hombre. O aprende ahora cómo funciona la taiga, o pasará toda su vida escondido detrás de tu falda. En Evenkia solo sobreviven los que conocen las reglas del juego. Tus reglas del juego convirtieron a tu padre en un inválido. Ella arroja la foto sobre la mesa. Volvió sin 3 dedos en la mano derecha. Ya no podía sostener un rifle. ¿Y Piotr? ¿Tu propio hermano? ¿Ya olvidaste cómo lo encontraste? Nikolai se queda inmóvil. La habitación se vuelve físicamente estrecha. El nombre de Piotr es un detonante que enciende imágenes de hace 12 años. Imagina frío extremo, un viento helado que arranca lágrimas. Nikolai encuentra el campamento de su hermano. La tienda está desgarrada de arriba a abajo, como si fuera papel fino. Dentro no hay nadie. Encontró el cuerpo de Piotr a 500 metros del campamento, bajo un viejo alerce caído. Piotr estaba descalzo. La glotona atacó de repente, rompiendo la lona. En lugar de luchar, Piotr cedió al miedo primitivo y salió corriendo a la oscuridad sin botas ni arma. La glotona no lo persiguió para matarlo. Simplemente esperó a que se congelara en un montón de nieve, observándolo desde una distancia segura. Nikolai lo encontró rígido, como una estatua de hielo. Los dedos de Piotr estaban desgarrados hasta sangrar. Intentó encender una cerilla contra la corteza helada de un árbol hasta perder el conocimiento. Nikolai exhala lentamente. Los músculos de su mandíbula se tensan. Piotr murió porque confió en una lona fina, dice con voz cortante. Se acostó a dormir en el suelo, como una presa. Yo no cometeré ese error. Andrei dormirá donde ningún animal pueda alcanzarlo. Le enseñaré lo principal. En la taiga, la seguridad es la altura. Si regresas solo, Nikolai, ella hace una pausa y su voz se vuelve de hielo. Si a su cabeza le cae un solo cabello, no te dejaré cruzar el umbral. Para mí morirás en ese mismo instante. En el marco de la puerta aparece Andrei. Lleva una chaqueta nueva, demasiado limpia para el bosque, y botas pesadas. Ha oído todo. Ha visto los ojos de su madre llenos de terror y el rostro de piedra de su padre. En sus manos hay un rifle viejo que su padre le confió esa misma mañana. Andrei no sabe qué es el verdadero frío, el que hace estallar los troncos de los árboles con un sonido parecido a un disparo. No sabe cómo huele una glotona, ese olor acre y a muerte que no desaparece durante semanas. «Estoy listo, padre», dice en voz baja Andrei. Su voz tiembla un poco, pero intenta mantenerse firme. Nikolai se levanta, se cuelga la pesada mochila en los hombros y pasa en silencio junto a su esposa. No se gira, confía plenamente en su plan. Nikolai Yubachan cree que 3 décadas de experiencia lo hacen invulnerable. Está convencido de que la altura de un árbol es una garantía absoluta de seguridad, pero comete el error principal de cualquier cazador experimentado: subestima al enemigo. Olvida que la glotona es el único depredador de la taiga capaz de aprender sobre la marcha. El animal que mató a su hermano fue solo el comienzo. La glotona que los espera ahora en el sendero es más grande, más astuta y mucho más hambrienta. Nikolai le hace un gesto a su hijo hacia la puerta. Salen al crepúsculo. El frío muerde de inmediato los pulmones. La esposa de Nikolai se acerca a la ventana y los observa hasta que sus siluetas se disuelven en la penumbra gris. Aún no sabe que dentro de 3 días su maldición empezará a cumplirse. Y Nikolai todavía no imagina que el cinturón con el que atará a su hijo al árbol será para ellos o la salvación o una soga. La taiga cerró las puertas tras ellos. La cuenta atrás ha comenzado. 3er día de camino. Imagina que tus piernas se han convertido en 2 columnas de plomo y que cada respiración quema los pulmones por dentro, como si tragaras vidrio molido. La taiga cae sobre ti con una cúpula gris y pesada. No hay sonidos, salvo el crujido de tus propios esquís y la respiración entrecortada, silbante. Andrei va segundo. Su rostro está enrojecido por el viento, la piel agrietada y su mirada clavada en los talones de los esquís de su padre. Para él, este viaje dejó de ser una aventura hace tiempo.
Ahora es una lucha agotadora por el derecho a dar el siguiente paso. Nikolai levanta bruscamente la mano con el guante de piel. Andrei se detiene en seco, a punto de chocar contra la espalda de su padre. En el bosque cae un silencio tan denso que se oye la sangre latir en las sienes. Nikolai se arrodilla lentamente. Se quita el guante derecho y deja la mano desnuda sobre la nieve con 40 grados bajo cero. No es una demostración de valentía. Un cazador evenki experimentado siente la densidad y la temperatura de la nieve con la piel. Si la huella respira frío, es vieja. Si conserva un resto de calor o suavidad, el animal está cerca. «Quédate aquí, no rompas la costra», dice Nikolai en voz más baja que el susurro de las agujas de los pinos. Andrei mira hacia abajo. En la nieve virgen y brillante hay una huella extraña. Es ancha, de 5 dedos, con marcas profundas y nítidas de garras poderosas. A primera vista parece la huella de un pequeño oso, pero tiene mucha más agresividad depredadora. Los dedos están dispuestos en semicírculo y el talón hundido en la nieve con una fuerza increíble. Glotón, una hembra grande y está muy hambrienta, dice Nikolai con la misma seguridad con la que diría que el animal acaba de pasar frente a ellos. ¿Cómo sabes todo eso?, pregunta Andrei acercándose con cuidado, casi sin respirar. Para él solo es un agujero en la nieve. Nikolai señala detalles que un ojo urbano jamás notaría. Mira el borde. La costra aquí es dura, nos sostiene con los esquís, pero ella se hundió casi 10 centímetros. El glotón es un animal único. Sus patas funcionan como raquetas naturales. Puede correr sobre nieve suelta donde un reno o un lobo se hundirían de inmediato. Pero aquí se hundió profundo. Eso significa que es pesada, no menos de 18 kilos. Es el peso de una hembra adulta y curtida. Nikolai se inclina aún más, casi tocando la nieve con la nariz. Ahora fíjate en las garras. ¿Ves cómo están muy abiertas? No solo caminaba, literalmente se clavaba en la superficie, buscando el más mínimo rastro de olor. Está al límite de sus fuerzas. Y aquí, levanta con la punta del cuchillo un pequeño bulto oscuro. Sus excrementos. Están secos y se desmoronan. Eso significa que no ha comido desde hace al menos 2 días. En ese estado, el glotón pierde los últimos restos de cautela. Se vuelve impredecible. No va a esperar a que cometamos un error. Va a empujarnos hacia él. Nikolai se levanta despacio. Su mirada empieza a escanear cada árbol, cada montículo sospechoso en un radio de 50 metros. Da unos pasos hacia un lado, bordeando con cuidado una frontera invisible. Andrei ve cómo la cadena de huellas se transforma en un círculo perfecto, matemáticamente preciso. Ha estado dando vueltas aquí, hace poco, quizá hace 40 minutos, dice Nikolai sin mirar a su hijo. Giraba alrededor del objetivo, se acostumbraba al olor. ¿Alrededor de qué objetivo? Aquí no hay nada. Andrei aprieta nervioso el guardamanos del rifle. Siente como si cientos de ojos invisibles los observaran desde cada sombra. Nikolai guarda silencio. Su atención está fija en un árbol viejo, medio seco, a unos 20 metros delante. En su tronco gris, a la altura de un hombre, hay marcas recientes y desgarradas. La corteza está arrancada hasta dejar la madera clara al descubierto en largas franjas verticales. El cazador se acerca y toca las marcas. Es un almacén elevado, un lavaz viejo, abandonado, dice Nikolai, señalando hacia arriba, donde entre las ramas se distingue una plataforma de madera ennegrecida por el tiempo. Alguien de los nuestros lo puso aquí hace unos 5 años. ¿Ves estas marcas? No son simples señales de territorio. Intentó trepar. Huele que aquí hubo comida. Metal, sal, restos de grasa. Para ella es una señal. Nikolai se vuelve hacia su hijo. Ahora en sus ojos no hay solo severidad, sino una advertencia helada. ¿Entiendes lo que significa? Ha memorizado este lugar. El glotón no es solo un depredador, es un estratega con memoria de ordenador. Ha vinculado el olor humano con este árbol y con la posibilidad de conseguir comida. Ahora, para ella, no somos solo 2 viajeros. Somos un almacén de comida en movimiento. No se irá. Caminará en paralelo a nuestra huella hasta que oscurezca, comprobando cuánto nos hemos cansado. Andrei mira involuntariamente hacia atrás. Ahora su propia huella de esquís le parece un canal tenso por el que el animal reduce la distancia sin prisa. Imagina esa sensación. No ves al enemigo, pero sabes con certeza que ha fijado tu ritmo de pasos e incluso la frecuencia de tu respiración. Escúchame con atención, dice Nikolai, ajustándose bruscamente las correas de la mochila.
Desde este momento, olvídate del cansancio. No te retrases ni un metro. Si ves que me detengo, te congelas al instante. Hemos entrado en su zona de interés. Ya ha elegido el lugar donde nos atacará. Sabe que el sol se pondrá en 2 horas. Y sabe que de noche estaremos ciegos. Nikolai gira los esquís y avanza. Sus movimientos se vuelven aún más rápidos y silenciosos. Andrei lanza una última mirada al tronco desgarrado del viejo alerce. Le parece oír desde lo profundo del bosque un sonido bajo y gutural, parecido a una tos humana seca. Pero no es un hombre, es la voz de la taiga, que acaba de iniciar la cuenta atrás. Tienen exactamente 2 horas para encontrar el árbol que será su fortaleza, o su trampa. El sol se hunde tras el horizonte dentado de la cordillera Evenkia al instante, como si una bala de cañón pesada fuera arrojada a un abismo. En la taiga no existen los crepúsculos suaves y envolventes. Solo hay luz, y luego una oscuridad súbita y aplastante, pesada como una lápida. La temperatura cae ante los ojos, -38, -40, -43 grados. El aire se vuelve tan denso, tan punzante y tangible, que cada respiración se siente como un golpe físico en el pecho. Nikolai Ubachan no pierde ni un segundo en descansar. Sus movimientos son rápidos, secos y furiosos, como los de un mecanismo bien ajustado. Con un esquí ancho, limpia un claro bajo un alerce viejo y poderoso y empieza a encender el fuego. No es una hoguera grande y acogedora para cantar y calentarse, es una nodía. 2 troncos enormes colocados para arder lentamente uno contra otro durante horas, dando el mínimo de luz innecesaria, pero el máximo de calor dirigido hacia arriba. Andrei está de pie a su lado, temblando con una vibración fina y agotadora. Sus dedos, dentro de los gruesos guantes de piel, se han convertido en trozos de madera torpes mientras intenta abrir la solapa congelada de su mochila. «Papá, ¿saco la tienda?» La voz del chico suena fina, quebrada y miserable en ese vacío helado y muerto. «Montémosla rápido, ya casi no siento los dedos de los pies. Las piernas se me apagan». Nikolai se endereza lentamente, venciendo la rigidez de la ropa congelada. La llama pobre de la primera cerilla ilumina su rostro por un instante. Pétreo, surcado de sombras profundas, con escarcha en las cejas espesas. «No», corta él, y ese sonido es más seco que el crujido del hielo al romperse. «Hoy no habrá tienda, ni siquiera la vamos a desplegar». Andrei se queda inmóvil con la mochila abierta. Mira a su padre como si el frío le hubiera hecho perder la razón y hablara en un idioma extraño. «¿Por qué? Papá, nos vamos a congelar vivos sin refugio. Ahí dentro hay sacos de dormir modernos, de pluma, una tienda de doble techo, conserva el calor, debería protegernos». «No te protegerá, te enterrará». Nikolai señala con el mentón hacia la espesura negra e impenetrable, de donde acaba de llegar un crujido sordo del hielo. El glotón cuyo rastro vimos hace 2 horas ya está aquí. Está en la sombra de ese cedro y espera a que te escondas en tu cómodo capullo de tela. Imagínalo con detalle. Te metes en el saco, subes la cremallera hasta la barbilla, te vuelves una pieza de carne indefensa, envuelta en tela, que no ve ni oye nada. El glotón no teme el olor humano y el fuego no le asusta. Se acercará a la tienda sin hacer un solo ruido, como una sombra. Un golpe seco de garras y tu famoso doble techo se convierte en harapos inútiles. No esperará a que salgas, empezará a destrozarte a través de la tela mientras tú te revuelves dentro del saco como en una trampa. Andrei traga saliva con dificultad. En su mente aparecen fragmentos de las palabras de su madre sobre el tío Piotr, encontrado 12 años atrás en una tienda hecha jirones. «Pero si nos quedamos en el suelo, junto al fuego, podremos defendernos», empieza a decir, pero Nikolai lo interrumpe. «Si nos quedamos en el suelo, al amanecer no nos quedará ni un gramo de provisiones», sentencia el cazador. El glotón es un ladrón profesional con la mente de un saboteador. Si no se decide a atacarnos a los 2 de inmediato, esperará a que caigamos en un sueño profundo por el agotamiento extremo. Se llevará las mochilas, roerá las correas de cuero de los esquís y estropeará todo lo que no pueda cargar. Sin comida, sin munición y sin la posibilidad de movernos rápido por la nieve profunda, no recorreremos ni 10 kilómetros. Moriremos en 3 días de hambre y agotamiento. En la taiga nocturna, en el suelo, siempre pierdes. La tierra aquí pertenece a la bestia. Nikolai da un paso decidido hacia el tronco del alerce y lo golpea con fuerza con la palma. «Vamos arriba, dormiremos en el árbol, no se discute».
¿En el árbol? Andrei alza la vista. Las ramas bajas empiezan a 4 metros del suelo. En la oscuridad parecen enormes serpientes negras, inmóviles contra el cielo indiferente lleno de estrellas. ¡Es una locura! ¿Cómo se puede dormir ahí? Nos caeremos en 10 minutos en cuanto nos relajemos. Dormiremos sentados, bien atados al tronco principal, dice Nikolai con una naturalidad aterradora, como si propusiera cambiar de silla en una cocina caliente. Así sobrevivieron nuestros antepasados durante siglos. Es una tecnología pulida por generaciones de dolor. Mi padre me ató del mismo modo a un cedro viejo cuando yo tenía 12 años. Yo me he atado a mí mismo durante estos 36 años en el bosque. Ahora te toca a ti. Es la única forma de salvar tu vida y nuestras provisiones. A 4 metros de altura, el glotón pierde su mayor ventaja, la sorpresa absoluta. Si intenta trepar por la corteza, el árbol la delatará al instante con su ruido y vibración. Tendremos tiempo de despertar y disparar con precisión. Andrei mira sus manos, que tiemblan al ritmo del corazón. El miedo a la altura, en el que nunca pensó en la ciudad cálida, ahora se le enrosca en el estómago como un nudo helado. Intenta imaginarlo. 43 grados bajo cero, un viento que arriba sopla 3 veces más fuerte que junto al fuego, y una rama estrecha y cubierta de hielo en lugar de una cama. ¿Y si ese cinturón viejo se rompe? Su voz cae a un susurro. ¿O si me duermo demasiado profundo y me deslizo de las correas? Papá, caeré de espaldas y me mataré contra las piedras. Bajo la nieve hay rocas. Nikolai se acerca hasta quedar frente a él, envolviéndolo con el olor a tabaco y sudor helado. Apoya una mano pesada, como una losa de granito, sobre su hombro. No te caerás. Yo mismo te ataré de modo que no puedas mover ni un hombro. El cuero, con este frío, en 5 minutos se vuelve rígido y fuerte como acero aleado. Te sostendrá con más firmeza que los brazos de tu propia madre. El miedo es tu principal aliado esta noche. Es el miedo el que no te permitirá caer en un sueño profundo y mortal. En la taiga no se duerme de verdad. Debes oír cada mínimo movimiento del aire. Debes aprender a dormir con un solo ojo abierto, como un búho viejo. Nikolai se vuelve hacia el árbol y empieza a hacer muescas cortas y precisas con el hacha para la subida. Andrei mira hacia arriba, al futuro apoyo. Le parece no una fortaleza, sino un cadalso preparado. Pero la mirada dura de su padre no deja espacio para protestas. En Evenkia, la tradición antigua no son cuentos bonitos para turistas, sino ingeniería práctica y brutal de supervivencia, escrita con la sangre de quienes un día decidieron que una tienda en el suelo era una idea segura. Sube tú primero, ordena Nikolai, tendiéndole el extremo rígido de la cuerda de cuero. El tiempo de hablar terminó. Mira atrás. Ya nos observa desde detrás de ese cedro caído. Andrei se vuelve lentamente. A unos 50 metros, justo en el límite de la luz temblorosa de la nodía que se apaga, ve 2 puntos bajos, absolutamente inmóviles, amarillos, muertos, fríos. El glotón no solo está allí, ha tomado asiento en primera fila y estudia cada uno de sus movimientos. Sabe perfectamente que en altura los humanos cometen errores fatales con mucha más frecuencia que en tierra firme. Y está dispuesta a esperar todo el tiempo que haga falta. El glotón. En latín, gulo gulo. Traducido literalmente significa devorador insaciable. Y ese nombre no se lo dieron por un simple buen apetito, sino por un metabolismo único, casi patológico. Imagina un organismo vivo obligado a cazar y buscar alimento día y noche, solo para no consumirse desde dentro por su propia energía. El glotón es el miembro más grande, más audaz y más peligroso de la extensa familia de los mustélidos. Es pariente cercano de la comadreja y del tejón, pero en nivel de agresividad innata, resistencia y fuerza, no tiene rival en su categoría de peso en todo el hemisferio norte. Con un peso medio de entre 15 y 18 kilos y un cuerpo de unos 80 centímetros de largo, este animal posee una potencia capaz de hacer retroceder incluso a lobos adultos y a grandes osos. Su arma principal, y la más aterradora, son las mandíbulas. La fuerza de su mordida alcanza unos 320 kilos por centímetro cuadrado. Para comparar, es casi 3 veces superior a la de un pastor alemán perfectamente entrenado y comparable a la de un león africano adulto. La anatomía de su cráneo es única y perturbadora. Los molares superiores están girados hacia adentro en un ángulo recto. Es un mecanismo natural diseñado para triturar huesos de cualquier densidad. En el norte extremo, cuando el cadáver de un animal se congela hasta volverse tan duro como el granito,
El glotón es el único depredador capaz de partir el fémur de un alce o de un reno para llegar a lo más valioso, la médula ósea. Donde otros carnívoros mueren de hambre frente a montañas de carne congelada, el glotón celebra un banquete. A diferencia de la mayoría de los animales del bosque, el glotón no teme al ser humano en absoluto a nivel genético. No le asusta el olor de la pólvora, no huye ante la llama de una hoguera y es casi imposible espantarlo con gritos o golpes contra los árboles. Es el único animal de la taiga capaz de rodear tu campamento durante horas, incluso días, permaneciendo oculto en la oscuridad total. Está activo sobre todo al anochecer y durante la noche, con una visión nocturna extraordinaria y un olfato extremadamente agudo. Puede detectar el olor de carne congelada a través de una capa de nieve de más de 1,5 metros. Sus patas anchas funcionan como raquetas naturales. Donde un cazador experimentado con esquís se hunde hasta la rodilla, el glotón corre por la superficie, dejando apenas rastro. En una sola noche, este saboteador del bosque puede destruir por completo tu campamento y dejarte sin ninguna posibilidad de supervivencia. El glotón no solo roba comida, tiene la costumbre cruel de estropear todo lo que no puede llevarse. Roen correas y fijaciones de cuero, destrozan botas y guantes atraídos por el olor de la sal y del sudor humano. Dispersan herramientas y marcan las provisiones con la secreción nauseabunda de sus glándulas anales. Después de ese ataque químico, la carne se vuelve incomible incluso en condiciones de hambre extrema. Un cazador que pierde sus botas, sus esquís o su reserva de alimentos a decenas de kilómetros del asentamiento más cercano ya puede considerarse un muerto. Durante mucho tiempo, las estadísticas de ataques directos del glotón a personas permanecieron ocultas, pero los datos de archivos cerrados de reservas de caza hablan por sí solos. En las últimas 2 décadas, en regiones remotas de Siberia y del Lejano Oriente, se han registrado oficialmente decenas de ataques no provocados contra personas dormidas o exhaustas, y varios de ellos terminaron en muerte inmediata. El glotón no caza al ser humano como presa habitual, pero ataca al instante si percibe debilidad física o si alguien se interpone en su objetivo. Sus ataques son fulminantes y despiadados. Apunta siempre al cuello o al rostro, utilizando garras que actúan como bisturíes afilados. Pero el mayor peligro del glotón no está en el enfrentamiento directo. Es un depredador estratégico. En la taiga, tu vida depende por completo de la integridad de tus escasas reservas. Sin alimentos calóricos, con un gasto energético brutal a temperaturas extremas, el cuerpo humano se consume en pocos días. Si el glotón destruye tu depósito, te dicta una sentencia de muerte que se cumplirá tras una semana de marcha agónica por la nieve infinita. Por eso, para los evenki, este animal es la encarnación viva del destino cruel, y la única forma de sobrevivir en esta guerra invisible es arrebatarle su ventaja principal. Hay que subir donde el ataque sorpresa deja de funcionar, hay que abandonar la tierra y refugiarse en el aire. Nikolai avanza lentamente entre los troncos cubiertos de hielo, y sus anchos esquís de piel emiten un sonido grave y quejumbroso al romper la costra congelada de la nieve. No se limita a mirar los árboles, los escanea, como un ingeniero experimentado revisa los pilares de un puente antes de un derrumbe inevitable. En la taiga nocturna, un árbol no es parte del paisaje ni una fuente de leña. Es una fortificación, y de su solidez depende si verás o no el amanecer. El cazador se detiene frente a un alerce antiguo y macizo. Su tronco parece una columna blindada de color gris que se eleva hacia un cielo negro e insondable. Nikolai se quita la pesada mochila, y ese sonido resulta ensordecedor en el silencio muerto y acolchado del bosque que se apaga. Dice, un alerce, unos 4 metros hasta el primer nivel fiable de ramas. El tronco es rugoso, bien congelado, el cinturón de cuero no resbalará. Las ramas son gruesas, como mis brazos, soportarán a 2 hombres adultos sin crujir. Sirve. Es el lugar perfecto. Habla seco, en frases cortas, como si firmara un informe técnico cuyo precio es una vida humana. Con un movimiento brusco saca el hacha de su funda. A 40 grados bajo cero, el acero templado suena distinto, un timbre agudo y cortante, inquietantemente parecido a un disparo lejano. Nikolai empieza a cortar de forma metódica las ramas bajas y delgadas, limpiando el tronco para la subida. El hijo ayuda en silencio, apartando las ramas heladas que huelen a frío. Andrei se gira constantemente, casi cada minuto. Siente que detrás de cada ventisquero, de cada sombra retorcida, ya se esconde esa criatura de ojos amarillos y helados que vieron en el sendero.
Papá, espera un segundo. Andrei se queda inmóvil de pronto y señala un árbol vecino a apenas 10 metros. ¿Por qué no elegimos ese pino? Mira, es el doble de grueso que este alerce. Y las primeras ramas fuertes empiezan mucho más arriba, a unos 6 metros del suelo. Ni siquiera un oso hambriento subiría ahí con facilidad, y mucho menos un glotón. Estaríamos más tranquilos. Nikolai detiene el hacha a 1 centímetro de la corteza congelada. Gira lentamente la cabeza, y Andrei ve en los ojos de su padre un destello de irritación fría, mezclada al instante con un cansancio pesado, de plomo. Un profesional que lleva 36 años caminando por esta tierra brutal, perdiendo amigos y dejando trozos de su propia salud en la nieve, no tolera que lo cuestione un chico que duerme por primera vez en la taiga profunda. Demasiado alto, responde, clavando el hacha con fuerza en el tronco. Tienes que pensar con la cabeza, Andrei, no con el miedo. Si de noche, en plena oscuridad, te caes desde 6 metros, estás muerto. Te rompes el cuello o la columna al golpear contra la tierra helada, y yo no podré sacarte de aquí cargándote entre estos obstáculos. Desde 4 metros aún tienes una mínima posibilidad de salir con moretones o una pierna rota. Aquí es objetivamente más seguro. En la taiga, una persona con experiencia siempre elige el mal menor, no se discute. Es la ley del bosque. Pero el glotón... Andrei insiste, con la voz temblorosa. Trepa por la corteza vertical como un gato doméstico. Vi las marcas en el viejo almacén, estaban muy arriba, casi en la copa. A este alerce puede subirse en 2 saltos potentes, ni siquiera nos despertaremos. En ese pino alto tendría que trepar despacio. Oiríamos las garras y podríamos agarrar las armas. Necesitamos más altura, papá, por favor. Nikolai arranca el hacha del tronco de un tirón. Los músculos de su cara curtida se contraen bajo la piel seca como pergamino por el frío. Da un paso hacia su hijo, acortando la distancia al mínimo. 4 metros es más que suficiente, dice, marcando cada palabra. Un glotón no salta más de 3 metros. Es su límite físico. Es pesado, tiene patas cortas y una musculatura distinta a la de un lince. No es un leopardo. Para alcanzarnos a esta altura, tendría que aferrarse durante mucho tiempo y trepar despacio. Y este alerce está completamente limpio abajo. Llevo 36 años viviendo y trabajando en la taiga, Andrei. He visto a estas bestias más veces de las que tú has visto coches en tu ciudad. Sé exactamente de qué son capaces en teoría y qué cosas nunca harán en la práctica. Es perezoso si no ve un resultado inmediato. El hijo baja la cabeza, incapaz de sostener más tiempo esa mirada autoritaria y helada. Quiere decir que el glotón que los sigue no le parece normal, que es demasiado grande, demasiado inteligente y demasiado decidido, que su mirada en el sendero no era la de un animal perezoso. Pero la autoridad del padre pesa más que el frío ártico. ¿Estás seguro?, pregunta Andrei en voz muy baja, mirando sus botas cubiertas de escarcha. Nikolai suelta una risa corta y áspera, sin rastro de calor. Solo estoy seguro de una cosa. Si no subimos a las ramas ahora mismo, no llegaremos ni a medianoche en este claro. Sube primero y recibe nuestras cosas. Y recuérdalo toda tu vida. En el bosque envejece quien obedece a los mayores, no quien sigue sus fantasías. Conozco a este animal como la palma de mi mano. El glotón dará vueltas abajo, entenderá que estamos fuera de su alcance y se irá a buscar una presa más fácil. Nikolai vuelve a trabajar con furia, y los golpes del hacha suenan como un metrónomo que marca los últimos minutos de su relativa seguridad. El cazador está absolutamente convencido de tener razón. Su enorme experiencia es su única armadura. No quiere admitir que, esa noche en particular, las viejas reglas pueden dejar de funcionar. Es como un ingeniero que levanta una presa basándose en datos de hace un siglo, sin saber que hacia él avanza un tsunami jamás visto. Nikolai ya ha hecho su elección. Ha escogido la llamada altura segura, guiado únicamente por su orgullo profesional. A 20 metros detrás de ellos, entre las ramas densas y oscuras de aquel pino alto que Andrei señalaba con tanta insistencia, una sombra se mueve lenta y silenciosamente. El animal ya está allí. El glotón no es perezoso, no piensa irse. Observa sin parpadear cada movimiento humano. Ve cómo ellos mismos se encierran en una trampa, construyendo su refugio justo a la distancia del suelo que él puede superar con un solo salto poderoso, furioso y perfectamente calculado. El error fatal ya está cometido, y el precio se pagará con sangre. Pero por ahora, en el bosque solo resuena el hacha,
Y Nikolai cree sinceramente que él es el dueño de esta noche interminable. Subir a 4 metros de altura con todo el equipo, a 40 grados bajo cero, no es acrobacia. Es una lucha agotadora contra la propia torpeza. Imagina que cada movimiento, incluso el más leve, va acompañado por el chirrido ensordecedor de la ropa congelada, convertida en una coraza rígida e inflexible. Nikolai trabaja primero. Ya se ha asegurado en la horquilla del tronco. Lanza el lazo del cinturón de cuero sobre el muñón de una rama, se impulsa, y sus pesadas botas de piel de reno se clavan con un crujido en la corteza áspera y helada del alerce. Andrei trepa detrás. Sus dedos, dentro de guantes dobles de piel, resbalan una y otra vez por el tronco cubierto de hielo. El miedo a caer y quedar a merced del animal en plena oscuridad le da una fuerza que no tenía ni una hora antes. Cuando por fin alcanza las primeras ramas gruesas, Nikolai empieza el trabajo principal. Construir una plataforma temporal en un árbol es la cima de la ingeniería de la taiga. Un error en un nudo significa una caída. El cazador saca de la mochila largas correas de cuero crudo de alce, de 3 dedos de ancho. Es el material más fiable en estas latitudes, pero tiene una característica traicionera y peligrosa. Con un frío tan extremo, el cuero pierde al instante su elasticidad y se vuelve duro como acero aleado. Si el nudo se hace mal o no se aprieta lo suficiente, no se ajusta con el peso, se rompe con un tirón brusco. Nikolai empieza a tejer la base del futuro nido. Coloca 3 travesaños gruesos, cortados abajo, entre 2 ramas paralelas, y los amarra metódicamente al tronco principal. Sus movimientos son seguros, económicos, pulidos por décadas de práctica. No hace ni un gesto de más, cuida el calor y el oxígeno en los pulmones. Andrei, equilibrándose sobre una rama estrecha, le pasa los palos y tensa las correas. Trabajan en un silencio denso, acolchado, roto solo por el silbido del viento en las copas y la respiración pesada y forzada. Ahora cuelgan sobre un vacío negro, y solo esa estructura frágil en apariencia, madera congelada y cuero de alce, los separa del suelo helado donde ronda el depredador. «Papá». La voz de Andrei suena apagada bajo la capucha profunda. «El tío Petya, dime la verdad. ¿Él también construyó una plataforma así y se ató cuando se congeló en la taiga?» Nikolai se queda inmóvil de repente. Sus manos, enrollando la correa alrededor del tronco helado, se petrifican un instante. Guarda silencio largo rato, mirando hacia la oscuridad impenetrable del bosque. Solo se oye cómo el alerce gigante gime bajo el empuje del viento. Los segundos se estiran como horas. Mamá dijo que simplemente no le dio tiempo. Empieza Andrei, pero Nikolai lo corta en seco. Piotr no durmió en un árbol. La voz del padre suena dura, como un hachazo contra la piedra. Cometió el error del que intento salvarte. Era joven y confiado. Creía que una plataforma era una pérdida de tiempo y fuerzas. Pensó que una tienda moderna y un arma cargada a mano bastaban contra cualquier bestia. Se acostó a dormir en el suelo, en una hondonada, junto al fuego. Nikolai da otra vuelta furiosa a la correa y la aprieta con tanta fuerza que el cuero emite un crujido seco de advertencia. El glotón no ataca al hombre de inmediato, Andrei. Grábate esto y no lo olvides jamás. Es un maestro absoluto de la guerra psicológica. Se acercó a su tienda a las 4 de la mañana, cuando el sueño es más profundo y la voluntad humana casi inexistente. No lo destrozó a través de la lona. Empezó a correr metódicamente alrededor, tosiendo y arañando la tela con las garras. Piotr despertó en pánico total. Imagina, estás dentro de un saco estrecho, una oscuridad total, y justo detrás de la pared fina alguien respira, ronca y rasga. Agarró el rifle y salió como estaba, sin siquiera ponerse las botas. Andrei escucha sin respirar. Ve cómo Nikolai aprieta la correa de alce hasta que los dedos se le ponen blancos. El glotón simplemente se apartó 10 metros hacia la sombra y se sentó. No se lanzó. Se quedó mirando. Piotr estaba sobre la nieve desnuda, con calcetines finos y el arma en las manos. 40 grados bajo cero. A los 5 minutos dejó de sentir los pies. A los 10 empezó a perder el conocimiento por el shock del frío y del dolor. Intentó avivar el fuego que se apagaba, pero las manos ya no le obedecían. Las cerillas se le caían de los dedos. El glotón no lo mató con los colmillos. Simplemente no le permitió volver a la tienda y a las botas calientes. Dio vueltas cerca hasta que él cayó en un ventisquero.
Lo encontré 2 semanas después. Tenía los dedos arrancados hasta el hueso. En el último momento intentó subir a un árbol, igual que nosotros ahora, pero ya no le quedaban fuerzas ni apoyo. Si desde el principio hubiera dormido a 4 metros de altura, estaría vivo y sano. Un glotón jamás se habría arriesgado a trepar hacia un hombre que está por encima y preparado para luchar. El hijo guarda silencio, asimilando lo oído. Todo su escepticismo sobre lo incómodo de dormir en una rama desaparece sin dejar rastro. Perdón, papá, no sabía que todo había sido así. No me pidas perdón a mí. Nikolai anuda el último nudo con brusquedad y da una palmada fuerte sobre la plataforma terminada. Memoriza cada palabra. La taiga no perdona disculpas, solo perdona la preparación. Aquí los errores no se corrigen, se pagan con la vida. Bien, la plataforma está lista. Ahora vamos a atarnos. La noche no ha hecho más que empezar. Nikolai atrae las mochilas y las coloca de modo que sirvan de protección adicional contra el viento. Han terminado justo a tiempo. Abajo, sobre la nieve, exactamente donde estaba su fuego, se desliza lentamente una sombra baja y oscura. El glotón ha venido a comprobar. Imagina la sensación de una trampa que no se cierra sobre tu pierna, sino sobre todo tu cuerpo. Ahora eres parte del árbol. Nikolai saca de la mochila 2 cinturones anchos de cuero crudo de alce. Estos cinturones no son simple equipo, son una póliza de seguro cuya prima es tu vida. Con un frío tan extremo, el cuero pierde al instante su elasticidad y se vuelve rígido como chapa de hierro. Para convertirlo en un lazo, Nikolai tiene que calentarlo con su propio aliento y ablandarlo con los dedos entumecidos y duros. Le ordena a Andrei que se siente de espaldas al tronco principal del alerce, justo sobre la estrecha plataforma de ramas. Nikolai empieza a atarlo. La primera vuelta pasa por debajo de las axilas, la segunda, por la zona lumbar, abrazando con fuerza el tronco macizo. El cazador apoya la rodilla en el pecho del hijo y tira del cinturón con todas sus fuerzas. Andrei grita cuando el cuero rígido se le clava en las costillas a través de las capas de piel y suéteres. El aire sale silbando de sus pulmones y lo deja al borde del desmayo por la presión repentina. «¡Papá, duele! ¡No puedo respirar!», ronca Andrei, intentando apartar las manos pesadas de su padre. «Aguantarás. Por la mañana te acostumbrarás. Mejor que te duela ahora a que te caigas de aquí dentro de 2 horas, cuando tus músculos simplemente se apaguen por el frío». Nikolai ni siquiera lo mira a los ojos. Da otra vuelta y ata un nudo muerto complejo, casi imposible de deshacer con una sola mano. Este cinturón es tu única garantía. Cuando caigas en el sopor, tu cuerpo se aflojará y pesará como un saco de arena. Sin esta sujeción, simplemente resbalarías. Y abajo ya te están esperando. Tú mismo viste esos ojos. Andrei intenta moverse, pero el cinturón se hunde de inmediato bajo las axilas, recordándole su dominio absoluto. Los hombros quedan apretados contra la corteza irregular y helada del alerce. En pocos minutos, la incomodidad se transforma en un dolor sordo y pulsante en la espalda baja y los omóplatos. Parece que la columna empieza a fundirse con el árbol. «No voy a poder dormir así, papá. Es físicamente imposible». La voz de Andrei tiembla por las lágrimas que asoman y por la impotencia total. «Ya se me ha entumecido todo el cuerpo. Las piernas son como ajenas, casi no las siento. ¿No podemos aflojar un poco el lazo? Solo 1 centímetro». «No necesitamos dormir. Necesitamos llegar vivos al amanecer», responde Nikolai sin una pizca de compasión. «Dormirás en casa, en una cama caliente. Aquí estás de guardia». Nikolai se ata a su lado, hombro con el hijo. Ahora ambos están sentados sobre travesaños del grosor de una muñeca masculina, a 4 metros de altura. Las piernas cuelgan en el vacío y las espaldas quedan firmemente pegadas al tronco. Tras 30 minutos de inmovilidad total, comienza lo que los cazadores de la taiga llaman la tortura silenciosa. El calor abandona primero los pies. A pesar de las pesadas botas de piel de reno, el frío se filtra por las suelas como nitrógeno líquido corrosivo. La sangre se estanca en los dedos y cada intento de moverlos responde con cientos de agujas al rojo vivo. Si oyes cualquier ruido, incluso el más leve, despiértame de inmediato. Pero hazlo en silencio, sin gritar, sin movimientos bruscos. Solo tócame la mano. Instruye Nikolai, escrutando la negrura bajo la plataforma. Al glotón no le gusta el ruido, pero un grito lo interpreta como señal de debilidad. Si gritas, sabrá que estás roto, y entonces lanzará el ataque. «¿Y si aún así me duermo?», pregunta el hijo en voz baja.
Tú mismo dijiste que el cuerpo se afloja. Tengo miedo de que el cerebro se apague solo. No te dormirás, Andrei. El miedo no te lo permitirá. Dormir de verdad a 45 bajo cero en un árbol es un mito. Estarás en un estado de semidelirio, donde la realidad se mezcla con alucinaciones. Cada vez que tu cabeza empiece a caer sobre el pecho, el cinturón te apretará las costillas y te devolverá a la realidad. Tu única tarea es escuchar. Escucha cómo cruje el hielo del río. Escucha cómo estalla la corteza de los árboles. Y espera el sonido de las garras. El glotón trepa con un chirrido inconfundible. Ese es el sonido de tu muerte si lo dejas pasar dormido. Nikolai calla y en la taiga se instala un silencio absoluto, muerto. Con ese frío, incluso el aire parece inmóvil y sólido. Los árboles comienzan a emitir sonidos parecidos a disparos de pistola. La madera no soporta la presión interna del hielo. Abajo, el fuego se ha convertido por completo en un montón de ceniza gris y sin vida. La luz se fue, solo quedan la oscuridad y dos hombres atados a un alerce, como ofrendas sacrificiales en el altar del bosque del norte. Andrei cierra los ojos solo un segundo, pero los abre de golpe. Le parece que desde debajo de la plataforma, desde lo más denso de las sombras, lo observa algo antiguo y eternamente hambriento. El miedo del que hablaba su padre funciona mejor que cualquier café. Inyecta adrenalina en la sangre, acelera el corazón y hace circular la sangre que se congela en las venas. La noche no ha hecho más que empezar, y aún quedan 10 horas de este asedio inmóvil y helado. La oscuridad de Nevenkia no es solo la ausencia de luz. Es una sustancia pesada, casi tangible, que oprime el pecho y obliga a las pupilas a dilatarse al máximo en un intento inútil de atrapar Jatabe un solo fotón. El único punto de vida en ese océano negro es el resplandor anaranjado, débil y pulsante, de la nodia que se consume abajo. El calor de las brasas asciende en hilos finos y temblorosos, pero casi no alcanza la plataforma. A 4 metros de altura, la física cambia las reglas del juego de forma radical. Aquí estás completamente expuesto, sin la protección del sotobosque y de los arbustos densos que amortiguan el movimiento del aire cerca del suelo. Aquí, en las copas, manda el viento. «Papá, tengo frío, demasiado frío». La voz de Andrei suena como el crujido de papel seco. Cada palabra le cuesta un esfuerzo enorme. Las mandíbulas están contraídas por el espasmo, y las frases salen entre dientes apretados. Intenta pegarse al tronco del alerce buscando algún apoyo, pero la corteza helada solo le roba el poco calor que queda, atravesando las capas de ropa. Aguanta, el fuego aún respira, te calentará. Respira de forma regular, no tomes aire con la boca abierta. Nikolai responde con frases cortas, ahorrando cada movimiento de los pulmones. Permanece inmóvil, como si fuera parte del propio árbol, pero su mirada, cubierta de escarcha, escanea sin parar la negrura bajo sus pies. Pasan 20 minutos. El tiempo, dentro de ese entumecimiento helado, se convierte en una tortura viscosa e interminable. El viento se intensifica, empieza a aullar en las copas de los alerces, balanceando sus troncos de varias toneladas hasta hacer que la plataforma bajo los cazadores chirríe con un gemido lastimero. Esa noche, la temperatura en el corazón de la taiga ha caído hasta menos 38 grados. Pero esas son solo cifras secas en un termómetro. A 4 metros de altura, donde están Nikolai y Andrei, la velocidad del viento es un 15% mayor que a ras de suelo. Por la convección y el barrido constante, la temperatura real que siente el cuerpo humano desciende hasta menos 45. Es un umbral crítico. En esas condiciones, la fisiología deja de funcionar con normalidad. El organismo activa el modo de supervivencia extrema, bombeando toda la sangre hacia el corazón y el cerebro, sacrificando literalmente las extremidades para salvar el núcleo vital. Yo no siento los dedos de los pies, papá. Nada. Como si me los hubieran cortado. Andrei empieza a temblar con sacudidas finas y espasmódicas. No es un escalofrío normal. Es la fase final de la termorregulación, cuando los músculos se contraen en un último intento desesperado por generar calor. «Muévelos, ¿me oyes? No te detengas ni un segundo». Nikolai empuja al hijo con el hombro, brusco, casi violento, impidiéndole caer en el entumecimiento mortal. Si dejas de sentir dolor, significa que el proceso ya es irreversible, que la muerte de los tejidos ha comenzado. Si dejas de moverte, se te congelarán las piernas hasta las rodillas en 1 hora. Muérdete los labios, apriétate los dedos, haz lo que sea, pero obliga a la sangre a correr por las venas. Andrei empieza a mover los dedos frenéticamente dentro de las botas estrechas y cubiertas de escarcha.
Cada movimiento mínimo responde con un dolor tan salvaje y cortante que hace que frunza el rostro y gima, clavando las uñas en las palmas. Pero Nikolai lo sabe, ese dolor es su único aliado. Es la prueba de que las terminaciones nerviosas aún están vivas. La congelación de los dedos, en condiciones de inmovilidad total con ese viento, comienza exactamente a los 40 minutos. Nikolai lo entiende perfectamente. No tienen forma de ponerse de pie y hacer circular la sangre. Están atados al tronco con cinturones que además comprimen los vasos. Si Andrei ahora cede al cansancio y se duerme aunque sea un cuarto de hora, al amanecer perderá los dedos. O la vida. En el aire estalla un chasquido seco y ensordecedor, parecido al disparo de un rifle de gran calibre. Es el tronco de un árbol cercano que revienta. La madera no ha soportado la presión del hielo que se expande en su interior. Andrei se estremece, los ojos se le abren de terror y se aferra al cinturón con desesperación. Nikolai apoya su mano pesada sobre la rodilla del hijo. Él lo sabe, ha comenzado la hora más terrible. El frío es el segundo depredador de este bosque, y es mucho más paciente que el glotón. No saltará desde la oscuridad, simplemente irá chupando la voluntad de vivir, segundo a segundo. La batalla en dos frentes ha entrado en su fase activa. Abajo los acecha la bestia que no teme al hielo. Arriba los aplasta el cielo helado. Y lo único que los mantiene en este mundo son los cinturones de cuero tensados al límite y la voluntad del padre, que no permite que el hijo cierre los ojos. Nikolai aplica la técnica del fuego interior, obligando a los pulmones a trabajar lenta y profundamente, transformando el oxígeno en pura energía de resistencia. Cuenta en voz alta, Andrei. Cuenta cada respiración. No dejes que el silencio te lleve. 1, 2, 3. La voz del hijo apenas se distingue entre el aullido del viento, pero es el sonido más importante de toda la noche. Mientras siga sonando, aún no han perdido. Pero en algún punto abajo, más allá del débil resplandor de las brasas, la sombra negra de la rosomaja ya ha comenzado su primer ascenso de prueba por el árbol vecino, comprobando cuán sólida es la defensa de los hombres. La oscuridad alrededor de la plataforma se volvió absolutamente densa, casi palpable. Imagínate dentro de un gigantesco cubo de granito negro y helado, donde el único punto de referencia es el resplandor rojizo, agonizante, de las últimas brasas allá abajo. El aire se ha detenido. Incluso el viento, que hacía poco azotaba con furia las copas de los alerces, se ha calmado de golpe, dejando tras de sí un silencio antinatural, vibrante. En un silencio así, cualquier sonido es un trueno, cualquier respiración, una declaración de guerra. Y es precisamente en ese instante, cuando los sentidos están tensados al límite, cuando ocurre. El primer sonido. No fue el chasquido seco de la corteza al romperse, fue un roce suave, casi imperceptible. El sonido de algo pesado, pero sorprendentemente cuidadoso, trasladando su peso sobre la superficie helada y brillante de la nieve. El crujido del manto fue breve y amortiguado, como si alguien rompiera lentamente una fina lámina de hielo seco. Nikolai se queda inmóvil al instante. Su cuerpo, aprisionado por los cinturones y el frío, reacciona a nivel de instinto primitivo. No gira la cabeza, no toma aire bruscamente. Solo su mano derecha, apoyada en la rodilla, empieza a desplazarse muy despacio, milímetro a milímetro. Los dedos dentro del guante de piel palpan el mango del hacha que cuelga del lazo de la plataforma. El cuero de la funda emite un crujido microscópico que para Nikolai suena como un grito. «No te muevas». Su susurro es apenas una vibración del aire, dirigida solo a los oídos de Andrei. Respira una vez sí, una no. Despacio. Andrei se petrifica. Su corazón comienza a latir con tanta fuerza que le parece que el árbol vibra al ritmo de su pulso. Baja la mirada. Los pasos se acercan. No son caóticos. La bestia avanza con seguridad, en arco, acortando la distancia de forma metódica. Y entonces, desde la sombra impenetrable, justo en el límite del débil resplandor de las brasas, emerge una silueta. Parece más baja de lo que uno imaginaría, pero en esa forma rechoncha se siente una potencia aterradora, comprimida. Espalda ancha, lomo arqueado, patas cortas y macizas. No es la elegancia de un lobo ni la torpeza de un oso. Es agresión pura, empaquetada en un pelaje espeso, oscuro y brillante. El animal se detiene junto al hogar apagado. En ese mismo instante, dos puntos se encienden en la oscuridad. No es solo un reflejo, son los fríos fuegos fosforescentes del tapetum, la capa especial en los ojos del depredador que le permite ver en la noche. La rosomaja gira la cabeza, olfatea el aire y en el silencio se oye con claridad cómo aspira pesadamente por las fosas húmedas.
La bestia rodea el fogón, examina los restos del campamento con la minuciosidad de un perito forense. Se detiene donde hacía una hora estaban las mochilas y de pronto alza la cabeza. Nikolai siente una oleada helada recorrerle la espalda, que no tiene nada que ver con el frío. El animal los mira directamente. La rosomaja no entrecierra los ojos ni aparta la mirada. Sus ojos se fijan en los dos cuerpos atados al tronco a 4 metros de altura. En ese instante ocurre lo que en la taiga llaman contacto de almas. El hombre comprende que ya no es el dueño de la situación, y la bestia entiende que la presa está al alcance. ¿Nos ve? El susurro de Andrei tiembla, cargado de lágrimas y de un terror primitivo e incontrolable. Sí, responde Nikolai, seco. Siente cómo la mano que aprieta el hacha empieza a sudar dentro del guante, pese a los 40 grados bajo cero. Nos vio hace 3 horas. Ahora solo está comprobando la altura. La rosomaja no intenta atacar. Hace algo aún más inquietante. Se sienta sobre las patas traseras, directamente sobre la nieve, que gime bajo su peso. Se queda inmóvil, convirtiéndose en una estatua negra de piedra y pelo. Su mirada permanece clavada en la plataforma. Pasa 1 minuto, luego otro. 5 minutos. Imagínate esta prueba. Estás atado a un árbol, los músculos entumecidos por el frío y el dolor, y abajo, a 4 metros de tus pies colgantes, está sentada la muerte, simplemente mirándote. Esto no es una caza, es un asedio psicológico. La rosomaja sabe algo que Andrei aún no entiende. El tiempo es su aliado. El frío hace el trabajo por ella. Espera a que los humanos se debiliten, a que la vigilancia se embote por el agotamiento, a que los dedos dejen de obedecer. ¿Por qué no se va, papá? ¿Por qué solo está sentada? Andrei no soporta más ese silencio. Su voz se quiebra en un sollozo. Está esperando. Nikolai no aparta la vista de los fuegos amarillos de abajo. Espera a que cometamos un error, a que alguno se duerma o a que un cinturón falle. No tiene prisa, tiene toda la noche. Y toda su vida consiste en esperar nuestra debilidad. De pronto, la rosomaja emite un sonido bajo, una tos corta y gutural que resuena en lo profundo del bosque. No es solo un ruido, es una señal o una burla. La bestia sabe que la ventaja psicológica ahora es completamente suya. Nikolai entiende que en esta batalla no gana quien tiene el arma más potente, sino quien logra que sus nervios no se congelen antes de que salga el sol. Pero aún faltan 7 largas horas para el amanecer, y la bestia de abajo ni siquiera se ha movido. Imagina que el silencio al que te has acostumbrado durante la última media hora se rompe de pronto, como una cuerda tensada al límite. La masa negra e inmóvil de abajo, que parecía parte del paisaje, adquiere de repente una gracia aterradora. La rosomaja se levanta lentamente. Sus movimientos están libres de prisa. Es el trabajo de un ejecutor profesional que conoce exactamente los puntos débiles de su objetivo. Da 2 pasos hacia el tronco del alerce. En ese vacío helado y absoluto, el sonido de sus garras raspando la corteza congelada resulta antinaturalmente fuerte. Es un chirrido seco y agudo, como metal contra madera. «Está probando», exhala Nikolai. Su susurro apenas se oye, pero en él hay una tensión que electriza el aire a su alrededor. La bestia se yergue sobre las patas traseras, estirándose a toda su altura. Las patas delanteras, con garras abiertas de 5 centímetros, se apoyan en el tronco. No es simple curiosidad. La rosomaja empieza a subir. No trepa como un oso torpe, asciende a sacudidas, usando sus garras curvas como crampones de alpinista. 1 metro. La nieve adherida a su vientre se desprende y cae como polvo blanco. 2 metros. El animal avanza con la meticulosidad de una prensa hidráulica. «Papá, está subiendo directo hacia nosotros». La voz de Andrei se dispara a un tono agudo, hirviente de pánico incontrolable. Instintivamente encoge las piernas, llevando las rodillas al pecho hasta donde se lo permiten los cinturones de cuero. «¡Silencio! ¡No te muevas!». Nikolai reajusta el agarre del hacha. Sus dedos, pese al frío, blanquean al apretar el mango. 2 metros y medio. Ahora la bestia está a la altura de los ojos de una persona de pie en el suelo. La rosomaja hace una pausa. Se aplasta contra el tronco. Sus poderosas escápulas se mueven bajo el espeso pelaje. Mira hacia arriba, y a la luz incierta de las estrellas, sus ojos parecen 2 agujeros hacia otra dimensión, llenos de odio helado. 3 metros. Ese es el límite que Nikolai había trazado en su mente. Sus 36 años de experiencia gritaban: aquí se detiene. Más arriba de 3 metros,
Por un tronco vertical y desnudo, este animal no puede subir. El cuerpo pesado, las patas cortas, la física, todo debía frenarla aquí. No debería subir más, murmura Nikolai, más para sí mismo que para su hijo. Su seguridad, que era su único apoyo, empieza a resquebrajarse, y en ese instante, la rosomaja hace algo que no figura en ningún manual de caza. No intenta seguir trepando, realiza un impulso brusco y explosivo, disparando literalmente su cuerpo hacia arriba. Sus garras se clavan en la corteza con un crujido aterrador, a una altura de 3,5 metros. Queda colgada solo de las patas delanteras, elevando su masa poderosa. Hasta la plataforma, hasta las piernas colgantes de Andrei, queda menos de 1 metro. La distancia de un brazo extendido. Andrei se ahoga en un grito que se le queda atascado en la garganta. Ve la boca abierta de la bestia. Oye su respiración ronca y caliente, que con 40 grados bajo cero se convierte en una nube espesa de vapor. La rosomaja ya alza la pata para aferrarse al borde de la plataforma. Nikolai actúa por instinto. No puede dar un golpe amplio, los cinturones lo inmovilizan. Golpea con el lomo del hacha el tronco del árbol, justo frente al hocico de la bestia. El sonido es corto, seco e increíblemente potente. La vibración del impacto en la madera congelada recorre todo el árbol. La rosomaja, que no esperaba ese golpe acústico, pierde el agarre por un instante. Un momento crítico, y 15 kilos de furia se precipitan hacia abajo. El animal cae de espaldas, hundiéndose profundamente en un ventisquero al pie del alerce. Se oye el golpe sordo del cuerpo contra la tierra helada. El silencio vuelve de inmediato, pero ahora está envenenado por el miedo. La rosomaja emerge de la nieve. No huye, no gime. Simplemente se levanta, se sacude y vuelve a alzar la cabeza. En su mirada no hay miedo al hacha, solo hay cálculo frío. «Casi me alcanza, papá. Casi me toca las piernas». La voz de Andrei tiembla tanto que las palabras apenas se distinguen. Sus dientes castañetean sin control. Nikolai guarda silencio. La mano que sostiene el hacha tiembla visiblemente. Mira la muesca que ha dejado en la corteza y comprende. Se equivocó. Se equivocó en lo más importante, al evaluar al enemigo. Prometiste que no saltaba más alto de 3 metros. En las palabras del hijo no hay solo miedo, sino una amarga decepción. Dijiste que estábamos a salvo. Nikolai no responde. Baja lentamente el hacha, sin soltarla. Su mirada permanece fija en la bestia de abajo. Comprende que la rosomaja acaba de hacer un reconocimiento en combate. Ya conoce su altura. Ya ha sentido la vibración de su defensa. Y ahora sabe que entre ella y la comida solo quedan 50 centímetros más de esfuerzo. Todo su conocimiento de la taiga, acumulado durante décadas, se ha hecho polvo ante este pequeño demonio hambriento. Esto ya no es solo pasar la noche en un árbol, es una cámara de condenados, donde las paredes se vuelven más finas con cada minuto. Nikolai aprieta el mango del hacha con tanta fuerza que la madera empieza a crujir lastimeramente. La mirada del cazador se desliza, casi contra su voluntad, hacia aquel pino alto del que hablaba su hijo. En la oscuridad parece un bastión inexpugnable. Allí, a 6 metros de altura, estarían fuera del alcance de cualquier salto de esa bestia. Nikolai siente cómo algo se quiebra dentro de él. 36 años en la taiga, cientos de noches al raso, la reputación del mejor rastreador, todo eso ahora parece un peso inútil. «Papá, vámonos de aquí, mientras aún no es tarde». Andrei apenas contiene las lágrimas. «Saltó, va a volver». «Es demasiado alto», corta Nikolai con dureza, ocultando tras la brusquedad la inseguridad que crece dentro. De noche, con 45 bajo cero, sobre la corteza helada, si te caes desde 6 metros, no podré ni recogerte. Es una muerte segura. «Pero aquí nos va a alcanzar seguro», grita el hijo. Nikolai guarda silencio. Admitir el error significaría admitir que él, el guía experimentado, ha llevado a su propio hijo a una trampa. Admitir que el muchacho tenía razón. Para él no es solo una discusión, es el derrumbe de su identidad como protector. «No nos alcanzará», dice al fin, mirando a la oscuridad. «La espantaré. No se arriesgará a subir una segunda vez bajo el golpe del hacha». «¿Y si te duermes?» Andrei lo mira suplicante. «No me dormiré», responde Nikolai con voz firme. Miente. El cansancio le está drenando la voluntad, y en el fondo de sus pupilas, que reflejan la fría luz de las estrellas, aparece por primera vez la duda. No es un superhéroe,
es solo un hombre cuyo enorme bagaje de experiencia acaba de fallar de la forma más peligrosa posible. Las brasas abajo terminan por convertirse en ceniza gris, sin vida. El calor desaparece al instante, y Nikolai siente cómo el frío empieza a filtrarse a través de la ropa, ralentizando el latido de su corazón. Él lo sabe, sin alimentar el fuego hasta el amanecer, se convertirán en 2 estatuas de hielo. El cazador empieza a forcejear con el nudo petrificado del cinturón de cuero, cubierto de escarcha. «Papá, no lo hagas, por favor, quédate aquí». El susurro de Andrei está lleno de terror primitivo. Abajo, justo en el límite de la sombra, ve el silueta baja que no les quita los ojos de encima. Si el fuego se apaga, no llegaremos vivos. El frío nos matará antes que la bestia. Nikolai suelta el mosquetón. Sus movimientos son torpes, las articulaciones le duelen por la larga inmovilidad. «¡Pero está ahí! ¡Te está esperando!» «Lo sé», responde seco el padre, y empieza a bajar. Imaginen ese riesgo. Desciendes a la oscuridad cuando los dedos casi no sienten el apoyo, y a 5 metros te observa un depredador con una fuerza de mordida de 320 kilos por centímetro cuadrado. La glotona no huye, solo se aparta un poco, sin romper el contacto visual. Nikolai toca la nieve con los pies. El crujido del manto helado suena como un disparo. Agarra un tronco de reserva y lo lanza al fuego. Las chispas se elevan hacia el cielo, las llamas muerden con avidez la madera seca. La luz anaranjada lo ciega por un instante. Nikolai se gira hacia el árbol, da un paso, y entonces la sombra se lanza. La glotona carga de frente. Es un ataque fulminante. Nikolai se queda inmóvil, alzando el hacha. La bestia se frena a solo 2 metros. Se aplasta contra el suelo, mostrando los colmillos amarillentos. De su garganta sale un gruñido bajo, vibrante. Nikolai siente el olor de su pelaje, un hedor acre, a muerte. La bestia hace una embestida falsa, probando su reacción. Nikolai no se mueve. Retrocede despacio, centímetro a centímetro, de espaldas al tronco, se agarra a una rama y empieza a trepar. Las manos le tiemblan tanto que apenas logra acertar en las presillas. Cuando por fin alcanza el entarimado y vuelve a tensar el cinturón, el aliento se le escapa en un jadeo áspero. «Casi te agarra». Andrei se encoge en un rincón, sacudido por los escalofríos. «Casi», exhala Nikolai. Su mano sigue aferrando el hacha. Ahora lo sabe. La glotona no teme ni al fuego ni a su experiencia. La noche ha entrado en la fase de enfrentamiento abierto. 3 de la madrugada, la hora más terrible en la taiga, cuando el frío deja de morder y empieza a succionar metódicamente el alma misma. La sangre en las venas se vuelve espesa, como resina. Andrei pierde por completo el contacto con la realidad. Su cabeza cae sin fuerza sobre el pecho y el cinturón de cuero, con un gemido seco, se le clava en las costillas, manteniendo el cuerpo flácido suspendido en el aire. Nikolai empuja bruscamente a su hijo con el codo. ¡Despierta! La voz de Nikolai suena como un latigazo. «No puedo, papá, ya no puedo más. Estoy tan cansado». Andrei lo susurra sin abrir los ojos. Su voluntad se ha convertido en hielo. Mueve los dedos. ¿Me oyes? Ahora mismo. Andrei hace un esfuerzo insoportable dentro de las botas congeladas. Un segundo, y grita, sacudiéndose entero por un espasmo repentino. «Duele. Papá, pincha. Como si me clavaran agujas al rojo vivo en los pies». Bien, esa es la mejor noticia de toda la noche. Significa que aún no se han congelado. La sangre sigue fluyendo. Sigue, a través del dolor. No te apagues. Andrei empieza a llorar. En silencio, sin sonido. Las lágrimas se convierten al instante en bolitas de hielo sobre sus mejillas. Sé que es insoportable. Lo sé todo. Pero tienes que aguantar. Hasta el amanecer quedan 5 horas. Solo 5. No voy a resistir. Me voy a apagar y caer. Nikolai le clava la mirada con sus ojos cubiertos de escarcha. Resistirás, porque eres mi hijo, porque en ti corre la sangre de los Subachan. Nosotros no morimos sentados en las ramas. Respira conmigo. 1. Inhalar. 2. Exhalar. Nikolai ve cómo el vapor del aliento de su hijo se vuelve cada vez más débil, pero en los ojos del muchacho vuelve a encenderse una diminuta chispa de vida. Ya no es solo supervivencia, es el relevo de la voluntad. El padre sostiene al hijo no con correas, sino con su fe. Pero justo debajo de ellos, en la oscuridad absoluta, la glotona vuelve a rascar la corteza,
recordándoles que por cada segundo de debilidad está dispuesta a pasarles la cuenta. El silencio en lo alto se resquebraja con un chirrido corto y sigiloso. Es el sonido del metal contra la piedra, solo que aquí no es metal, son garras. Nikolai levanta lentamente la cabeza, temiendo incluso aspirar de más el aire helado. A 1 metro por encima de él, clavada en la corteza, cuelga una sombra negra y maciza, la glotona. El animal no volvió a saltar el tronco de frente. Encontró una zona muerta. Por la parte trasera, el tronco del alerce se inclinaba levemente y ella lo utilizó como una escalera natural. Está suspendida justo encima de Nikolai. Su hocico descubierto está a un solo tirón de su rostro. Los ojos del animal brillan en la oscuridad con una luz helada, inquietantemente inteligente. Un segundo de inmovilidad absoluta. Nikolai ve el vapor que sale de su boca, siente el olor acre de la carroña y del pelaje viejo. Es un fotograma imposible, viral, más allá de la realidad. Hombre y depredador cara a cara en el vacío de la noche. Nikolai actúa por puro reflejo. Da un golpe brusco y descarga el hacha con toda su fuerza contra el tronco, a milímetros de la garra del animal. El impacto contra la madera congelada y resonante sacude el cráneo como una campana. La glotona, sin esperar un ataque tan feroz, suelta las garras, cae hacia abajo, se estrella pesadamente en la nieve profunda, pero al instante se pone en pie y se disuelve en las sombras, silenciosa como un espectro. Permanecen sentados en el improvisado andamio, pegados el uno al otro. A ambos los sacude un temblor fuerte e incontrolable, y no es por el frío, es la descarga brutal de adrenalina que les quema las venas. Estaba justo encima de nosotros. La voz de Andrei apenas se oye entre el aullido del viento. Lo sé, Nikolai aprieta el mango del hacha con los dedos blanqueados por la tensión. Dijiste que no podía subir más de 3 metros. En la voz del hijo hay una fractura. Me equivoqué, responde Nikolai en voz baja, mirando al vacío. En ese instante, sus 36 años de experiencia se desmoronan por completo. El bosque resultó ser más astuto que todas sus reglas. Nikolai gira lentamente la cabeza hacia el pino alto. A la luz incierta de las estrellas, su tronco poderoso ya no parece solo un árbol, sino una oportunidad de salvación perdida. El peso del error oprime sus hombros con más fuerza que cualquier mochila. Tenías razón, la voz de Nikolai suena ronca, quebrada por el frío. Deberíamos haber subido a ese árbol desde el principio. Subestimé su audacia. Andrei reacciona al instante. En sus ojos enrojecidos por la falta de sueño se enciende la última chispa de esperanza. Hagámoslo ahora, mientras esté escondida en los matorrales. Cruzamos esos 10 metros corriendo. Yo te ayudo, te doy impulso. Nikolai mira sus manos. Están cubiertas de escarcha, los dedos apenas se doblan. Las articulaciones duelen como si les hubieran clavado clavos. Lo entiende con claridad brutal. Su cuerpo ya no le pertenece. Se ha convertido en un bloque de carne entumecida. No, es demasiado peligroso. Estoy completamente agotado, Andrei. Mis manos ya no sostienen mi peso. Si resbalo en la corteza helada desde esa altura, me romperé el cuello. Y tú te quedarás solo en este bosque. Nos quedamos aquí. Es una decisión final. Pero no dormiré ni un segundo. Vigilaré el andamio. Y si aún así te duermes, apenas te mantienes en pie. No me dormiré. Nikolai clava la hoja del hacha en la madera congelada del andamio, creando un punto de apoyo. La muerte es el mejor despertador. Nikolai toma su decisión definitiva. Apuesta todo a su voluntad menguante, rechazando el riesgo de caer a cambio del riesgo de ser devorado. Y esa elección ya no se puede deshacer. Las fuerzas se han agotado. Nikolai se había convertido en parte del alerce. Su cuerpo estaba cubierto por una gruesa capa de escarcha, transformando al cazador en una estatua de hielo. Permaneció completamente inmóvil durante 2 horas, sin apartar la mirada de las sombras que se movían abajo. Cada músculo estaba en tensión. El hacha encajaba en su mano como si formara parte de ella. Se había olvidado del frío, concentrado únicamente en los destellos amarillos de unos ojos entre los arbustos. «Papá, mueve los dedos, por favor», susurra Andrei. Recuerda cómo Nikolai lo obligaba a hacerlo a él mismo, atravesando un dolor insoportable. «Silencio, volverá», corta Nikolai. Teme que el más mínimo movimiento delate su posición o provoque una vibración que la bestia interprete como la señal para el salto final. «Papá, tienes que moverlos. Tú mismo decías, 40 minutos sin moverse y los tejidos mueren. Llevas así una eternidad». Después, pasa otra hora interminable. El aire se vuelve espeso y corrosivo.
Andrei ve que la mano de su padre, apretando el mango del hacha, se ha vuelto blanca, parecida a un trozo de mármol muerto. «Papá, mueve los dedos, ahora. Esto no es una broma». Andrei casi llora de terror. Nikolai, lentamente y con un esfuerzo visible, intenta cerrar el puño dentro del guante. Su rostro se contrae. Lo intenta una vez más, poniendo en ello toda la voluntad que le queda. Pero las terminaciones nerviosas no responden. No siento nada, dice con una voz aterradoramente serena. ¿Qué? Papá, inténtalo otra vez, frótalos. Nikolai baja la mirada hacia su mano derecha. La sangre en los capilares se ha detenido por completo, convirtiendo los dedos en carne congelada. Los dedos, no los siento, en absoluto. El cielo sobre la taiga empieza a teñirse de un color pesado, plomizo. Llega la hora azul, antes del amanecer. En ese momento el frío alcanza su punto máximo. El organismo de Nikolai, que ha estado funcionando al límite toda la noche, comete un error fatal. Por una fracción de segundo, sus párpados se vuelven pesados y la conciencia cae en un vacío gris. La cabeza se le desploma sobre el pecho, el cuerpo se inclina hacia adelante por su propio peso. Se oye un sonido seco y brusco, parecido al crujido de un hueso al romperse. El cinturón de cuero, que a 40 grados bajo cero se ha vuelto frágil como el vidrio, no resiste el tirón y se parte. Nikolai cae hacia abajo como una piedra. ¡Papá! El grito de Andrei desgarra el silencio de la madrugada y se pierde con eco en la inmensidad helada. Un golpe sordo y pesado contra el suelo congelado. Nikolai yace inmóvil, medio cubierto de nieve. Arriba, el hijo entra en pánico. Intenta desesperadamente desatar sus nudos, pero sus dedos, paralizados por el frío y el terror, se han convertido en ganchos inútiles. ¡Papá, despierta! ¡Levántate!, grita el muchacho, atragantándose con el aire helado. Nikolai deja escapar un gemido ahogado y abre los ojos con dificultad. Todo gira ante él. Intenta apoyarse en la mano derecha, pero los dedos congelados no sienten el suelo. Lentamente gira la cabeza y se queda paralizado. A 3 metros de él, recortada contra la nieve azulada, está ella. La glotona no se fue, esperó. El animal lo mira fijamente. Su respiración sale en densas nubes de vapor. Nikolai intenta incorporarse, pero la pierna, torcida en la caída, responde con un dolor agudo y cede sin fuerza. La glotona da el primer paso, seguro y decidido, hacia adelante. El círculo se ha cerrado. Ahora, entre el cazador y la muerte, ya no hay ni 4 metros de altura, ni un cinturón que lo salve. La glotona se aplasta contra el suelo. Su espalda musculosa se arquea como un arco tensado. Un gruñido gutural vibra en el aire helado y hace que la sangre ya entumecida en las venas de Nikolai se congele por completo. El cazador se estira desesperadamente hacia el hacha, que yace a apenas unos centímetros en la nieve, pero su mano derecha es un bloque ajeno, sin vida, de hielo. Los dedos no se doblan, no sienten ni el metal ni la nieve, son solo nudillos muertos. El animal hace un arranque brutal y salta, apuntando directo al rostro. Disparo. Un estallido atronador desgarra el bosque matinal. La bala impacta a la glotona en el costado. Su cuerpo se sacude en el aire y sale despedido a un lado. Cae, patalea convulsivamente, tiñendo el manto virgen de nieve con una sangre espesa y oscura, y un segundo después queda inmóvil para siempre. Nikolai, jadeando y venciendo el dolor, gira la cabeza. A 50 metros, entre los troncos cubiertos de escarcha, hay 2 figuras con camuflaje. Evenkis, uno de ellos baja lentamente el fusil. Echan a correr, rompiendo la costra de nieve con sus botas pesadas. ¿Vivo?, pregunta el primero, agachándose y sujetando a Nikolai por los hombros. «Vivo, mi hijo está en el árbol, desátenlo, rápido». Nikolai logra escupir las palabras a través de los labios congelados y agrietados. El segundo Evenki trepa al tronco al instante y con rápidos movimientos de cuchillo corta los restos de los cinturones de cuero reventados. Andrei se desliza hacia abajo como un saco, directo a los brazos de su padre. El muchacho rompe a llorar a gritos, hundiendo el rostro en el pelaje cubierto de escarcha de la chaqueta, mientras su cuerpo se sacude con temblores grandes e incontrolables. El primer cazador toma con cuidado la mano derecha de Nikolai, le quita la manopla y se queda inmóvil. Los dedos son cerosos, azul oscuro casi negros, completamente insensibles. «Los dedos están negros», dice el Evenki con voz grave. «Congelación de 3er grado. Lo sacrificaste para no moverte y no provocar a la bestia. Hay que llevarte al poblado, ya. Si no llegamos a tiempo al médico, perderás toda la mano. El precio del rescate ha sido pagado por completo.
La taiga cobró su tributo por un solo y pequeño error cometido al anochecer. Las paredes blancas de la habitación del hospital en el asentamiento taiguero parecen antinaturalmente brillantes después de la interminable noche oscura. Nikolai está medio recostado en la cama, con la mirada fija en sus propias manos. Se han convertido en pesados capullos informes envueltos en vendas de un blanco impecable. El olor a alcohol y cloro ha desplazado de sus pulmones el aroma habitual de las agujas heladas de pino. El médico, frotándose cansado el puente de la nariz, dice en voz baja: 3 dedos de la mano derecha, 2 de la izquierda. Tuvimos que amputarlos, Nikolai Alexeyevich. Necrosis profunda de los tejidos. Habían comenzado procesos irreversibles. Luchamos por cada milímetro, pero ya no había nada que salvar. La esposa está sentada en el borde de un taburete, con el rostro cubierto por las manos. Sus hombros tiemblan levemente. Te lo pedí. Te dije que este viaje era una locura. Su voz se quiebra en un llanto bajo y desgarrado. Te supliqué que no llevaras al niño, que te quedaras en casa. Nikolai guarda silencio. Su rostro es una máscara gris e inmóvil en la que se ha asentado un cansancio ancestral. Andrei permanece en el umbral de la puerta, sin atreverse a entrar. Sus brazos cuelgan inertes a los lados del cuerpo, la mirada clavada en las vendas de las manos de su padre. Comprende que ese precio fue pagado por su derecho a respirar el aire de aquella mañana. Debe asumir la realidad, continúa el médico. Tendrá que olvidarse de la casa. Sin esos dedos no podrá sostener con seguridad el fusil, ni mucho menos apretar el gatillo. Se acabó. Lo sé, responde Nikolai con voz apagada. Al menos hay algo bueno en todo esto. La esposa alza los ojos enrojecidos por el llanto. Ahora seguro que no volverás a ir a esa maldita taiga. Te mutiló, pero al menos te devolvió a nosotros. Nikolai gira lentamente la cabeza hacia la ventana. Allí, más allá de los techos grises, hasta el horizonte se extiende una pared oscura e impenetrable de bosque. La observa largo rato, en silencio. La taiga no suelta a nadie sin más. Se lleva para siempre una parte de la persona, dejando en lugar del sentido de la vida solo el vacío blanco de las vendas. Han pasado 3 meses. La primavera en el asentamiento no llegó de golpe. Simplemente fue devorando lentamente la nieve, dejando al descubierto una tierra negra y muerta. Nikolai estaba sentado junto a la ventana, mirando sus manos. 7 dedos, 5 en la izquierda, 2 en la derecha. Ahora sus palmas ya no parecían manos humanas, sino las patas mutiladas de la misma bestia que los había esperado en el bosque. La puerta crujió. Andrei entró en la habitación, ya con una chaqueta urbana puesta. La mochila a la espalda parecía insoportablemente pesada. Nikolai Ubachan había perdido esta batalla mucho antes de que sus pies tocaran la nieve aquella noche. Su error principal fue una fe inquebrantable en su propia experiencia. En el mundo duro de 2025, las viejas reglas por las que los cazadores habían vivido durante siglos ya no funcionan. Debido al cambio climático global y a la catastrófica escasez de alimento en la taiga profunda, el glotón dejó de ser aquel animal cauteloso de los manuales soviéticos. Hoy es un depredador agresivo y calculador, un mutante del comportamiento habitual para el que el ser humano no es el cazador supremo, sino solo un obstáculo molesto en el camino hacia las calorías. Su experiencia se convirtió en su trampa. Nikolai creía en la altura segura sin comprender que las reglas del juego habían cambiado para siempre. Pero el glotón no solo venció físicamente, logró una victoria psicológica total. No desgarró carne, obligó al hombre a congelarse de terror y a convertirse en una estatua de hielo. La naturaleza rara vez mata de inmediato. Posee una paciencia infinita y espera a que te destruyas tú mismo con tu inmovilidad y tus dudas. Mientras Nikolai vigilaba una sombra ilusoria, el frío le arrebataba las manos de forma metódica. Fue la evolución del miedo en estado puro. El depredador esperó hasta que la voluntad del cazador se volvió frágil como el vidrio. Este final no es solo la historia de una familia, es la epitafia de toda una cultura. En el momento en que Andrei cruzó el umbral de la casa con la mochila al hombro, el viejo mundo de los rastreadores Evenki se derrumbó definitivamente. Cuando la tecnología y la ingeniería urbana se convierten en la única forma de garantizar la supervivencia, las tradiciones ancestrales mueren en una sola generación. Nikolai quedó como el último hombre del bosque, un monumento mutilado de una época extinguida, mientras que su hijo se convirtió en el primer hombre del sistema, eligiendo muros de hormigón en lugar de ramas cubiertas de hielo. Hoy Nikolai Ubachan no se adentra en el bosque más allá de su valla.
y Andrei diseña puentes en Yakutsk, intentando olvidar el sabor del aire congelado. Pero en lo más profundo de la taiga, sobre un antiguo y ennegrecido por el tiempo y la humedad entarimado, ella sigue allí sentada. El glotón, un mecanismo perfecto de supervivencia que no ha cambiado en millones de años. Sobrevivió a la edad de hielo y, al parecer, sobrevivirá también a la era de los humanos. No necesita diplomas ni manuales, solo su eterna y fría paciencia. Según datos oficiales, en 2024 se registró un número récord de incursiones de glotones en asentamientos del norte. Los científicos dan la voz de alarma. El animal ha dejado definitivamente de temer el olor humano y la pólvora. En esta nueva realidad, ya no somos cazadores, somos invitados accidentales en un mundo que vuelve a pertenecer a una fuerza salvaje e inhumana. Me voy, padre. Mañana sale el helicóptero. Mamá ha encontrado un lugar en Yakutsk. Nikolai no giró la cabeza. Su voz fue seca, como el crujido de la corteza al partirse. Abandonas la taiga. Traicionas a quienes vivieron aquí antes que tú. Eres el último de nuestro linaje que conoce el olor del hielo al amanecer. Andrei se acercó hasta quedar frente a él. Su voz ya no temblaba. No traiciono, padre. Me estoy salvando. Tú estudiaste este bosque durante 36 años y aún así te engañó. Tu experiencia se convirtió en tu trampa. Creíste en reglas que el glotón reescribió hace tiempo. No quiero conservar una tradición que solo nos alimenta de miedo y dolor. Quiero construir puentes, no plataformas en los árboles para simplemente sobrevivir hasta la mañana. Nikolai levantó lentamente las manos y las miró a la luz del frío sol primaveral. Tienes razón. Mi experiencia es una carga de muertos. Te enseñé a sobrevivir en un mundo que ya no existe. Vete, aprende, construye tus ciudades de hormigón y acero. Que la taiga olvide nuestro nombre. Es mejor eso a que te devore el corazón, como devoró mis manos. El hijo lo abrazó. No fue una despedida, sino una capitulación ante la realidad. Andrei se fue, y el sonido de sus pasos se apagó rápidamente. Nikolai se quedó solo. Miró el hacha apoyada en la esquina. Ahora no era más que un trozo de metal que nunca volvería a poder levantar como antes. La naturaleza salvaje ya no juega según las reglas. ¿Estás preparado para saber qué será lo siguiente? Suscríbete para no perder el contacto con una realidad de la que las noticias callan. Tu apoyo nos ayuda a encontrar y contar estas historias duras, pero necesarias. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia?